Al Señor. Bienvenidos a la casa de Dios, gracias por estar con nosotros en esta noche. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 11, y vamos a hablar del poder de la gracia, el poder de la gracia. Ese es el título del mensaje de hoy. Romanos 11, y vamos a continuar donde nos hemos quedado. Vamos a leer desde el versículo número 3 en adelante, 2 en adelante, Romanos 11, verso 2 en adelante. Esto ya lo leímos la semana pasada, lo voy a tomar solo por referencia para continuar el día de hoy en la lectura. Romanos 11, 2 en adelante. Cuando usted lo tenga, póngase de pie para leer la palabra. La palabra del Señor dice así: ¿no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado aún remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean endurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Ayúdenos, bendito Señor, a recibir la nutrición, la fortaleza espiritual que necesitamos para poder, Señor, conocer de tus enseñanzas. Oramos para que podamos ser edificados a través de tu Espíritu Santo y que nos ministre esta palabra como siempre lo hace. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. La pregunta de Pablo: ¿habrá desechado Dios para siempre? La respuesta es: Dios no ha desechado a Israel. Entonces, la semana pasada hemos aprendido, miren, estaba un poquito los aires, solo hemos encendido 3 porque me están haciendo una medición, ¿verdad?, de CAES, porque ya me quieren cambiar la tarifa, así que vamos a orar para que les caiga un juicio a todos esos que me desean el mal, ¿verdad? Entonces, esto no, media vez prospera uno, ya le quieren venir a poner el cuchillo en el cuello, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar para que Dios lo fulmine. Bueno, aquí viene Pablo y él da 2 respuestas. Diga conmigo 2 respuestas. La primera nos quedó clara la semana pasada. Pablo se pone como ejemplo a él mismo y dice: bueno, con que no me ha desechado el Señor a mí. Y le dimos los ejemplos. ¿Por qué razón? Porque Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pablo fue un perseguidor de cristianos. Y aún así el Señor no lo desechó. Diga conmigo: Dios no desechó a Pablo. Entonces, la segunda respuesta que Pablo establece la encontramos en el versículo número 3, ¿verdad? Y esto se refiere al profeta Elías. Pablo va hacia el Antiguo Testamento y esta es su segunda evidencia de que Dios no va a desechar a Israel. Diga conmigo: Dios no desechará a Israel. ¿Por qué razón? Pone como ejemplo al profeta Elías porque en la época de Elías fue la época de mayor apostasía, la época de mayor incredulidad y la época de mayor rebeldía de Israel. Entonces, lo que hace Pablo es tomar un texto, los textos de la palabra de Dios en el libro de Reyes, y los introduce en su alegato en el capítulo 11 de Romanos, de tal manera que nos quede claro a nosotros que Dios no va a desechar a Israel. Dios no lo va a desechar. Ahora, dije la semana pasada que en lo que respecta a estos versículos no los estudiamos, sino que los vimos solo por encima. Así que el día de hoy le vamos a tomar un poquito de atención a esto. Bueno, vamos a iniciar entonces tomando el segundo ejemplo. Pablo puso su primer ejemplo, la vida de él, y ahora va a poner la vida de Elías. Veamos el versículo 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció?
¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Entonces, aquí está hablando cuando está Elías justificándose en lo que respecta para con Israel. Pero quiero que note unos elementos. Acuérdese que aquí ocupa una palabra importante, la palabra conoció. Conoció, eso lo marcaron la semana pasada, conoció en el versículo 2. ¿Por qué? Porque la justificación de Pablo es, bueno, Dios ha conocido a su pueblo Israel. Y les enseñé que cuando usted encuentra esta palabra, usted tiene que ir a Romanos 8, porque en Romanos 8 está la cadena de la salvación. A los que conoció, predestinó; a los que predestinó, llamó; y a los que llamó, justificó. Volvemos a repetir las 4 palabras: conocer, predestinar, llamar y justificar. Entonces, en el versículo 2, la palabra conoció ya nos está diciendo a nosotros que Dios va a terminar el proceso. Dios va a terminar el proceso, porque si los conoció antes que nacieran, Él va a escoger a cierto pueblo de Israel, a cierta cantidad de pueblo para salvarlo. Eso es lo que nos está estableciendo la palabra conoció. Es que, hermanos míos, Dios no ha hecho algo por accidente. Desde antes de la fundación del mundo ya Él los había conocido y Él sabe cuántos israelitas van a creer en Jesucristo. Por lo tanto, la palabra conocer va a tener su propósito de salvífico, va a completarse la salvación. ¿Cómo? Vuelvo a repetir porque no me ponen atención. Vea lo que dice Romanos 8. Mire lo que dice Romanos capítulo 8 y veamos los versículos 29 en adelante. Mire, porque a los que antes conoció, ahí está, mire, estos versículos no se tienen nunca que dejar de usar en nuestra forma de evangelizar. Veamos el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces ahí tenemos 2, conocer y predestinar. Ahora veamos el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces es una cadena. Desde que los conoce antes de la fundación del mundo, los conoce, los predestina, los llama, los justifica y los glorifica. Ese es el proceso. ¿Por qué se los explico? Porque Pablo está diciendo, no ha desechado Dios a Israel, porque a Israel los ha conocido. Ahora, ¿qué es lo que nos va a explicar Pablo ahora? Como ya lo saben, no todo Israel va a ser salvo. Va a ser salvo solo el remanente, solo aquel grupo de personas que crean en Jesucristo, que es un grupo pequeño, Esto hay que aclararlo. Veamos Romanos 11 nuevamente y pongámosle atención al verso 2. No ha desechado Dios a su pueblo. La pregunta es, ¿ha desechado Dios a Israel? La respuesta, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Ya? Y si dice conocer, quiere decir que los va a predestinar, los va a llamar, los va a justificar y los va a glorificar. Ahora, veamos la pregunta. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, 2 puntos. Aquí hay unos problemas en los que respecta al griego. En griego dice, no sabéis lo que Elías dice. Así dice en griego. Pero ya sabemos que Elías no escribió ningún libro. A lo que se está refiriendo es a las palabras que Elías pronunció. A las palabras que Elías pronunció. No se está refiriendo a que Elías escribiera un libro, sino que se está refiriendo a que Elías mencionó en el Antiguo Testamento esto. Ahora, yo quiero que note algunas cosas con respecto a lo que mencionó Elías. Entonces, pone 2 puntos, verso 3. Aquí comienzan las palabras de Elías. Diga conmigo las palabras de Elías. Las palabras de Elías o las declaraciones de Elías se dividen en 4. Diga conmigo 4. Otros dicen 3. Yo digo 4, pero otros dicen 3. ¿Cuáles son? Veamos. Mira, Señor, a tus profetas han dado muerte. Esa es la primera
acusación. Elías dice: todos estos israelitas han matado a tus profetas. Eso es lo primero. Segundo, y tus altares han derribado. Esa es la segunda acusación. 3, y mire lo que dice el versículo 3. Y solo yo he quedado, y procuran matarme. 4 grandes declaraciones del profeta Elías que los hizo ante el Señor, ante la presencia del Señor. La palabra, esta palabrita que está ahí, la palabra 3, en el versículo 3, perdón, en el versículo 2 que dice, ¿cómo invoca a Dios contra Israel? La palabra invocar en el griego tiene que ver con que estuvo intercediendo, rogando, estuvo reunido con Dios y él declaró estas palabras. Él declaró estas palabras, Elías. Muy bien. Es el peor tiempo de Israel porque se han vuelto a los ídolos, han dejado al Señor y se han ido con Baal. ¿Por qué? Escuche bien, ¿por qué les interesa tanto a los israelitas el dios Baal y Astarte? Esto yo lo he comentado en algunas otras ocasiones, les voy a explicar. El culto a Baal para ellos era muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ellos vienen de Egipto, ellos traen y conocen al Dios eterno, a Jehová. Pero cuando llegan a la tierra prometida, se topan con que los cananeos tenían un dios llamado Baal. Baal era el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia. Entonces, ¿cuál era el punto de Baal? A Baal tenía una consorte, una esposa llamada Astarte. Entonces, para adorar a Baal, ellos tenían que tener relaciones sexuales, tenían que tener una comunión con sacerdotisas y tener relaciones con ellas. Por eso es que el culto a Baal proliferó tanto. Por eso es que el culto a Baal era tan conocido y había sido tan famoso. Imagínese usted con su Dios, con el Señor, y de repente llega a una tierra donde le dice: mira, aquí el Dios popular, el Dios más conocido, se le adora con sacerdotisas a las orillas de las ramas, ¿verdad? Lo que hacían era, por eso se llaman rameras, ¿verdad? Porque se acostaban, ¿verdad?, en las ramas de los árboles y ahí, hermano, hacían acciones sexuales, ¿verdad?, como sacerdotisas. Entonces, aquí, hermano, ese culto era sumamente importante para ellos, porque para ellos dice: no, Dios es el Dios del trueno. No, hermanos, Baal no es el Dios del trueno. Jehová es el Dios de los cielos, de la tierra, de la lluvia, de las nubes, del sol, de toda la creación. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Para ellos, este Dios Baal era prominente. Entonces, Israel había adoptado la adoración a Baal. O sea, además de adorar a Yahvé o a Jehová, adoraban a Baal. Y en este tiempo en Israel, muchos se habían ido a la adoración solo a Baal. Entonces, Dios tiene que actuar a través de su profeta Elías. Y Elías lo que va a hacer es hacer descender fuego del cielo para demostrar quién es el verdadero Dios. Pero a eso no nos vamos a meter, sino que vamos a notar algo. Mire, en el versículo número 3, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Aquí está usando un texto bíblico que ya se los voy a decir cuál es. Es primer libro de Reyes, pero no lo busque todavía, espéreme. 19, verso 10, pero note, ponga atención. En el verso 4 está la respuesta de Dios. Diga conmigo la respuesta de Dios. Dios habla con Elías y lo hace entender su error. Elías, estás equivocado, estás completamente confundido. Jehová le habla a Elías en el verso 4 y el verso 4 está tomado del mismo capítulo 19 de Reyes, primer libro de Reyes 19, pero es el verso 18. Entonces, Pablo ha tomado dos textos de Reyes 19. Primero ha tomado el 10 y después ha tomado el 18, pero ojo, ponga atención, a los dos les ha dado un cambio. Por ejemplo, en lo que respecta al verso número 3, cuando dice: Señor, a tus profetas han dado muerte, ustedes se van a dar cuenta que cuando lo leamos en el verso 10 del primer libro de Reyes 19, está cambiado el orden, Y esto ha dado origen a una condición, porque recuerde que
Pablo está dictando la epístola, Pablo está dictando la carta. ¿Quién es el escritor de Romanos? Es Tercio, diga conmigo Tercio. Es decir, Pablo está dictándola, pero él está recordándose del texto bíblico. Entonces, unos eruditos piensan que lo que Pablo le sucedió es que se le olvidó, o sea, el orden, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que lo más seguro es que no haya sido así. Pablo, como un rabí, un hombre de conocimiento extenso en el Antiguo Testamento, lo que ha hecho es cambiar el orden de una forma no accidental, sino que ya voluntaria. Él lo que hizo está poniendo en orden las cosas así por una razón que ya les voy a explicar. Entonces noten eso, en el verso 3 hay un cambio de orden. Aquí en el 3, Señor, a tus profetas han dado muerte. Ustedes cuando lean en el 10 van a encontrar primero la cuestión de los altares antes de los profetas, pero son cosas que hay que mencionar por aquellos que, ¿verdad?, les gusta leer un poquito más y que les interesa el orden de los factores. Entonces, ¿qué les quiero mostrar en ese versículo antes de pasar al primer libro de Reyes? Mire, primero está acusando a Israel, número 1, de que Israel mata a los profetas. O sea, es decir, la palabra profética no existe. Número 2, está acusando a Israel que han dejado de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque los altares de Jehová los han destruido, los han descuidado los altares a Jehová, ¿verdad? Entonces han derribado. La palabra derribar en el texto griego quiere decir que desde abajo los han socavado, los han hecho desordenar los altares a Jehová. Número 3, y solo yo he quedado, es decir, Elías dice, hey, aquí solo yo te adoro, solo yo he quedado como adorador tuyo. O sea, hay un montón de gente, pero solo yo te sigo adorando. Y número 4, ya me van a matar. O sea, no solamente dice que solo él ha quedado de adorador, sino que está a punto de matarlo Jezabel. Entonces está corriendo peligro su vida. 4 grandes acusaciones, 4 grandes denuncias que el profeta hace diciendo, Señor, aquí gente justa no existe, gente limpia no hay, todos son pecadores, todos son impíos, nadie es justo, nadie es correcto. Vamos a primer libro de Reyes 19 y ahí lo vamos a constatar. Primer libro de Reyes 19. Primer libro de Reyes 19. Primer libro de Reyes 19. Y vamos a leer el verso 10. Ahí les voy a dar chancecito que retroceda. Tiempo crítico para Israel, tiempo oscuro para Israel, tiempo de nubosidad para Israel. Mire lo que dice el 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Mire, ahí está, primero, han dejado tu pacto. Mire lo que les dije yo del cambio de los órdenes. Han derribado los altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces ahí está el cambio de orden. ¿Qué piensan ustedes de Pablo? ¿Se habrá equivocado al dictar la epístola y por eso lo habrá dicho al revés? ¿Habrá puesto los altares primero y los profetas después? Mira, la respuesta es la siguiente. Escuche bien, hermano. Hoy en día, o sea, por lo menos lo que Pablo quería mostrar era que la inmoralidad había crecido. Diga conmigo, la inmoralidad crece. Entonces, en una sociedad donde ya se persiguen sacerdotes, pastores, se encierran a hombres de Dios, usted lo que tiene que entender, hermano, que esa sociedad ya ha caído en un tremendo juicio de ceguera. Es decir, hasta ahorita, hermano, nosotros podemos adorar a Dios, podemos venir a la iglesia sin que nadie nos coarte ese derecho. Pero yo estoy claro que una de las cosas que va a suceder en el futuro es de que va a haber una restricción para adorar al Señor. Y usted no lo puede experimentar, solo aquellos que han visitado otros países y conocen cuando por ejemplo, en España o en otros países en Europa, usted no puede andar evangelizando. Yo me acuerdo perfectamente cuando fui a Israel,
Y cuando estuvimos en España y nos decían ellos, aquí no es para andar evangelizando. ¿Por qué? Porque usted no puede andar hablando de Jesús libremente. Entonces, esto, hermano, es una corriente que poco a poco se va expandiendo a todos los países del mundo. Y ahora, con tal de defender los derechos de algunas minorías, usted tiene que respetarlos, ¿verdad? Y usted no puede hablarles de Jesús, usted no puede hablarles de Dios, porque este es un estado libre, es un estado laico, donde tenés que respetar si aquel es agnóstico, ateo o es lo que sea. A ese punto estamos llegando, donde por respetar a las personas ya no nos van a dejar hablar con libertad. Pero aquí hay que decir claramente, hay que denunciar las cosas por su nombre. Y por esa razón no podemos convertirnos en gente que deje de hablar y ser voz en el desierto que estamos viviendo, hermanos. Por lo tanto, esto es lo que estaba pasando aquí. Mira lo que estaba pasando. El rey, el gobernante Acab, se había juntado con una mujer llamada Jezabel, la sacerdotisa. Esto representa la unión de la iglesia con la falsa religión. Se está uniendo el Estado con la falsa religión para perseguir a los que están en la verdad. Vuelvo a repetir, se levanta un Estado con una falsa religión y persiguen a los que están en la verdad. Y esto es lo que está pasando aquí. Jezabel amenazó a Elías y le dijo: Elías, te voy a matar. La falsa religión. Entonces, yo no, vuelvo a repetir, hoy en día, hermano, da tristeza, ¿verdad? Pero es verdad lo que estoy diciendo, que en muchos países ya hay iglesias con un corte más liberal. O sea, uno dice, bueno, ¿y aquí dónde está la transformación, la regeneración? O sea, no existe eso, no se les exige nada. Y poco a poco nosotros vamos a ir viendo eso en nuestros países. Entonces, es un tiempo oscuro, es un tiempo triste, pero póngame atención, aquí es donde interviene Dios. Diga conmigo, Dios interviene. Bueno, Elías, te sientes solo, sientes que solo tú has quedado, pero yo te voy a decir algo. Mire el verso 18. Y yo haré que queden en Israel, mire bien, 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Entonces diga conmigo, remanente. Diga conmigo, remanente. Vaya, Dios, aunque no lo vemos, Él está reservando. En el texto bíblico aquí dice, yo haré que queden. Diga conmigo, yo haré que queden. Mire, ponga atención. Diga conmigo, yo haré que queden. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Aquí yo soy el que está haciendo exclusivamente la acción de salvación. No son ustedes. O sea, si usted piensa que Dios es porque lo vio a usted bonito, porque Dios vio a estos que son un poquito más santos, no, hermano, es Jehová, es Dios. Dice, yo haré que queden. Y ahí está pronunciando el derecho exclusivo, absoluto y total de Dios de escoger quien Él quiere para salvación. No es por sus méritos, no es por su justicia, no es porque usted es bueno, sino que porque todo el derecho de salvación lo tiene el Dios eterno de los cielos y de la tierra. Usted no ha puesto nada para ser salvo, sino que Él es el que se ha reservado ese número. Y en este caso son 7,000 que no van a doblar rodillas para adorar a Baal. 7,000 se ha reservado Él. Pero la clave exegética es, y yo haré. O sea, para su propia gloria. Diga conmigo, para su propia gloria. O sea, cuando Dios toca a una persona para salvarla, cuando Dios escoge a alguien para salvación, no es porque Él es bueno, es porque Dios es misericordioso. Y Él, desde antes de la fundación del mundo, conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificará a los que son de Él. En otras palabras, el hombre no ha puesto nada. El hombre solo tiene que creer. Solo tiene que ejercer la fe salvífica. Pero
Pablo ha tomado el verso 18 con el afán de señalar eso, hermano. Es decir, hay un derecho exclusivo de Dios, poderoso derecho exclusivo de Dios, que nadie de ustedes ni yo podemos contradecir. Ni porque nosotros queramos que aquel sea salvo. Es Dios el que los llama, es Dios el que los conoce. El Dios es el que los predestina. Entonces, en el tiempo más crítico de Israel, cuando asesinaban profetas, cuando habían destruido el altar y cuando todo el mundo, hermanos míos, se había volteado en contra de Dios, Dios había apartado 7,000 personas que no iban a adorar a Baal, que no se iban a doblegar ante eso. Hermano, oiga bien lo que le voy a decir. Si usted ha logrado permanecer firme en los tiempos que estamos viviendo, no es por la predicación de Elías, no es porque en este tiempo Elías predicó bien, no es porque Elías quería, sino que porque Dios los había preservado. Entonces, hay una cuestión que yo le quiero enseñar. Es Dios el que nos sostiene, hermanos. En estos tiempos que nosotros no nos desviemos de la fe, es Dios el que nos ha sostenido. Es una gracia inmerecida de Dios. La primera gracia que Dios nos otorga es, hermanos míos, que por Él, por su favor, por su amor, Él nos ha escogido. 2, la segunda gracia que nos otorga es que Dios nos sostiene. Diga conmigo, Dios nos sostiene. Diga conmigo, la perseverancia de los santos. Esta es una postura teológica. La perseverancia de los santos consiste en que si Dios te llamó, te conoció y te predestinó, Él te va a dar perseverancia para sostenerte en los caminos de Él. Amén, hermanos. Diga conmigo otra vez, la perseverancia de los santos. Hermanos, qué grande es Dios. O sea que no es por nosotros, es porque Él nos conoció, nos llamó, nos predestinó. Pero Él también nos sostiene y nos da fuerza para no caer y nos da fuerza para seguir adelante. Es decir, aquellas ovejas que están en la mano del Señor Jesucristo no saldrán de las manos de Jesús, porque ya fueron compradas con la sangre preciosa de Jesucristo. Usted ya fue comprado, apartado y hecho justo para la gloria y honra de aquel que la merece, que es Jesucristo el Señor. Por la gloria para Él. La gloria no es para usted. La gloria de las buenas obras. Usted puede ser un gran predicador, usted puede ser un gran servidor, usted puede ser un hombre de Dios, un gran ganador de almas. No es la gloria para usted, la gloria es para Dios, porque nosotros no la merecíamos, pero Dios nos la dio y Dios nos ha sostenido. Qué poderoso, ¿verdad? Eso de parte del Señor. Perseverancia de los santos. Volvemos a repetirla, perseverancia. Qué precioso lo que es Dios. Yo no digo que con esto no vamos a caer. Podemos tropezar, pero nos vamos a levantar. Amén, hermanos. Pedro negó a Jesús, pero Dios lo sostuvo y regresó y llegó a predicar un mensaje poderoso en el libro de Hechos y se convirtieron más de 3,000 personas. Amén, hermanos. O sea, caídas hay, son reales. Tropezamos, somos de carne y hueso, pero Dios nos ha prometido que vamos a regresar. No vamos a apartarnos para siempre. Entonces Pablo toma 2 textos del primer libro de Reyes 19, el 10 y el 18, y los dos los altera. Los dos los altera. ¿Por qué? El verso 10 lo alteró en el orden de los altares con los profetas, y el verso número 18 lo alteró diciendo: y yo haré. Amén, hermanos. Porque allá la va a escribir diferente. ¿Cómo lo va a escribir? Vamos nuevamente a Romanos 11. Veamos cómo lo va a alterar. Verso 4. Pero ¿qué dice? Mira, dice, pero ¿qué dice? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado. Ahí está el cambio. ¿Qué es lo que dice en primer libro de Reyes 19:18? Dice: yo haré que quede. Y aquí dice, mire cómo cambia: me he reservado. Pero siempre hay una condición donde Dios
por sí mismo y para sí mismo actúa para salvación. Amén, hermanos. Es una acción para sí mismo, para él mismo, donde el hombre no tiene nada más que creer, donde el hombre no tiene nada más que ejercer una acción de fe. Amén, hermanos. Ahí el hombre solo tiene que creer. Nosotros no podemos poner ninguna buena obrita ni nada de eso. Amén. Solo es Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué se lo digo? Porque llegamos ya, mire bien, al verso 4. Entonces quiero clarificar esto porque ya lo enseñé. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de. Entonces esto es lo que está haciendo Pablo. Pablo dice que si Israel en ese tiempo de oscuridad Dios se reservó 7,000, también en el tiempo en que está escrito la epístola de Romanos, también Dios se va a reservar un remanente judío que le va a adorar a Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Pero por implicación, también en este tiempo Dios se ha reservado un remanente judío. Diga conmigo, Dios se ha reservado un remanente. Aunque Israel es malo, los israelitas, qué terrible, hermano. Ya les voy a poner un video, porque no lo iba a poner, pero como es para enseñar, va. Lo pongo, ¿quiere que lo ponga? Va, pero terminamos rapidito y 10 minutos de video les voy a poner porque el video dura 20, pero mire bien, y no vamos a alcanzarlo a ver. Entonces note aquí, ponga atención. Mire lo que dice el verso 5. Entonces aquí está la aplicación, diga conmigo la aplicación. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido. Ahí está. ¿Por qué? Por gracia. Porque gracia, diga conmigo, gracia es un regalo de Dios. Eso es lo que significa gracia, charis, en griego. Un regalo inmerecido. Es decir, nosotros no hemos hecho nada para recibir la salvación eterna, porque Dios la confirió para nosotros, por Él, para Él y para gloria de Él. No es usted, no es usted, es Dios el que le ha dado el regalo. Denle un aplauso al Señor. Es por gracia inmerecida. Nada hemos hecho. Es porque a Él le ha placido. Entonces, el verso 6 define que no hay dos caminos, solo hay un camino. O es por gracia o es por gracia. Amén. No es por obras, hermanos. Vea el verso 6, cómo desecha uno de ellos, que es el camino de las obras. Miramos el 6. Y si por gracia, ya no es por obra. ¿Por qué, hermano mío? Óigame bien, no puede ser de dos maneras. No puede ser por gracia y por obra, solo es por gracia. Ahora, punto y coma. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Entienden eso, hermano? ¿Cómo te van a estar salvando por gracia y pidiéndote obras? No puede ser. O gracia o obras, pero las obras no salvan. Ahora, vea lo que dice. Punto y seguido. Y si por obras, ya no es gracia, punto y coma. De otra manera, la obra ya no es obra. Amén. Ok. Les voy a dar un texto y con esto finalizamos. Ponga atención, pero póngame atención a mí ahorita. Para salvarnos no puede ser por obras y gracia. Tiene que ser solo por. Pero cuando hemos creído por fe, vivimos por fe, pero las obras demuestran que hemos creído. Vuelvo a repetir. Cuando nos salvamos hay dos caminos, las obras y la gracia. Las obras nos salvan, solo la gracia. Pero cuando llegamos a salvación, las obras demuestran mi fe. Es decir, aquella persona que se ha convertido al evangelio demuestra que ha creído cuando sus obras son el fruto de su conversión. En otras palabras, la forma de demostrar que usted ha creído en Cristo es que usted es transformado, hermanos. Si usted tiene que dar fruto, usted ha venido a la iglesia, usted ha venido al evangelio
a dar fruto. No es para que esté calentando silla, no es para que esté nada más oyendo, es para que fructifique en la fe. Que haya conversión, transformación, evangelismo, servicio, trabajo. Vea este texto en Tito. Tito, nunca les he tocado Tito, hoy les voy a tocar Tito 3. Tito 3:3. Me preparan el video, 10 minutos vamos a dar nada más. ¿Tenemos el video? Va. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Ahí está, mire, nos salvó. ¿Quién nos salvó? ¿Por qué nos salvó? Por gracia. Mire lo que dice ahí, coma. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro. Mire, ponga atención. Él derramó en nosotros el Espíritu Santo y el cambio en nuestra vida. Esa palabra derramar quiere decir que fue un río que nos llenó en nuestra vida. Es decir, hermanos, ya no vivimos en las obras, ya no vivimos en las pasadas obras, vivimos en la gracia poderosa, en el cambio de nuestra vida, en la regeneración. ¿Por qué? Mire lo que dice el 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conformes a la esperanza de la vida eterna. Mire qué precioso este versículo. O sea, no tenemos que hacer unas obras, pero tenemos que ser transformados. Antes de ser salvos, las obras no son un camino de salvación, es la gracia. Pero cuando ya la gracia ha inundado nuestras vidas, nosotros tenemos que generar frutos de arrepentimiento. Es decir, aquí tiene que haber fruto de arrepentimiento. Diga conmigo, fruto de arrepentimiento. Esos son los frutos de las primeras obras de nuestra conversión. Que usted ya dejó la amante, que ya no vive con 2 hombres. De fruto de las primeras obras de conversión. Si uno no han llegado a eso todavía, le falta, hermano. O sea, no se han arrepentido todavía. O sea, no han podido hacer ni las obras ni los frutos de conversión, hermano. Qué terrible. Incluyéndome a mí. Sí, cuidadito, pero bueno. Pero ¿qué les quise mostrar? Que hay un camino de gracia, que tenemos que vivir en la gracia y que las obras son importantes hasta que nosotros venimos a los pies de Cristo. Amén, hermanos. Porque eso demuestra que hemos hecho fruto verdadero de una conversión genuina a través del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Les pongo el video entonces. Bueno, la pregunta que les hice al principio: ¿ha desechado Dios a Israel? Todavía hay esperanza. Un estado que pasa en guerra todos los días. Los colonos peleando por la tierra. Los palestinos recibiendo muchos abusos de los judíos y los palestinos también matando judíos. Y por otro lado, Tel Aviv, como que no existiera religión. Y los religiosos esperando al Mesías, cuando el Mesías ya vino, porque vino en Jesucristo. ¿Cómo quisiera yo encontrar judíos que se hayan convertido a Cristo y poder ver esa esperanza real? ¿Qué nos queda a nosotros? Orar, porque Dios no ha desechado a Israel. A pesar de todo eso, todavía hay esperanza si ellos se convierten y se convierten a Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.